Supe que algo iba mal en el momento en que oí la risa. No era esa risa educada que la gente usa en las reuniones, cuando el jefe cuenta un chiste mediocre. Esta era diferente. Aguda. Despectiva. El tipo de risa que atraviesa las paredes y hace que se te encoja el estómago, incluso antes de que tu cerebro lo procese. Estaba pasando por la terraza de la azotea durante la celebración de la empresa, la que Víctora le organizó después de que ganáramos el Premio Nacional a la Excelencia en Software. Cerveza caliente, música mala, alguien de ventas con una corona de plástico llamándose a sí mismo el rey de Vertex. El circo de siempre. Pero esa risa me detuvo en seco. ¿De verdad cree que su código nos consiguió ese premio? La voz de Víctor. Clara como el agua. 5 años, y todavía no se entera de nada. Me quedé allí, con un pie en la escalera y el otro flotando sobre 5 años de silencio. El miembro de la junta a su lado se rió entre dientes. Bueno, tiene espíritu. Claro, sonrió Víctor con aire de suficiencia. Pero esto siempre se trató de la visión, no del código. No irrumpí en la terraza. No lancé ninguna bebida. Simplemente me di la vuelta, bajé los 3 pisos, y me senté en mi oficina durante 1 hora, mirando una pared que yo había ayudado a diseñar, pero por cuya construcción nunca recibí crédito. Esa fue la noche en que dejé de pedir reconocimiento. Empecé a pedir poder de negociación. Permítanme retroceder un poco. Soy Nathan Cross. Fui el primer ingeniero que Vertex Dynamics contrató. No el primer empleado, ni el primer desarrollador. El primer ingeniero. El que construyó el marco de cumplimiento de aprendizaje automático que convirtió a una startup de tecnología legal en quiebra, en un objetivo de adquisición de $520 millones. Escribí el código base original en un portátil que se colgaba martes sí, martes no. Lo depuré en aparcamientos, en trenes, durante los partidos de fútbol de mi hija mientras fingía mirar y, en realidad, rastreaba fugas de memoria en la pantalla de mi teléfono. Construí el motor de auditoría, el analizador regulatorio, el mecanismo de consentimiento, toda la arquitectura que Vertex ahora presumía como si hubiera descendido del cielo de Silicon Valley. Y durante 5 años, Víctor Ale se llevó el mérito por cada línea de código. Al principio, no me importó. En una startup en fase inicial, todo el mundo desempeña múltiples funciones. El director ejecutivo cuenta la historia, y el ingeniero construye el producto. Ese es el trato. Había pasado por 2 startups antes de esta. Ambas fracasaron. Ambas me enseñaron la misma lección. El código no importa si nadie cree en él. Víctor creía en él. O, al menos, creía en venderlo. Pero en algún momento alrededor del 3er año, el trato cambió. Víctor dejó de dar crédito al equipo por completo. Los comunicados de prensa mencionaban su visión. Las presentaciones para inversores citaban su perspicacia estratégica. Conferenciantes lo invitaban a hablar sobre la creación de plataformas de cumplimiento de IA, que él no habría podido diseñar ni aunque su vida dependiera de ello. En la solicitud para el premio, él figuraba como la fuerza impulsora detrás del avance de Vertex. Mi nombre aparecía una vez, enterrado en un apéndice como colaborador clave. Colaborador clave. Como si hubiera ayudado a pintar las paredes de la oficina. Le envié un correo electrónico a Víctor una vez sobre el tema. Solo una vez. Respondió, fue una decisión de marketing. Espero que lo entiendas. Lo entendí perfectamente. Ese fue el día que empecé la carpeta. Por si acaso, la llamé. En ella metí cada registro de hit, cada especificación comentada, cada correo electrónico donde me agradecían por construir el sistema. Sabía cómo operaban los hombres como Víctor. Lo había visto antes en esas startups fallidas. El vendedor encantador que se lleva el mérito, mientras los ingenieros comen pizza rancia y entregan funcionalidades a las 3 de la mañana. Me aseguré de guardar cada documento legal, borrador de solicitud y registro de propiedad intelectual que toqué. Especialmente cualquier cosa relacionada con el premio. ¿Lo más increíble? La patente. Enumera a 4 inventores. 3 de ellos no han escrito una línea de código desde que existía la conexión por Dial-Up. El cuarto era yo.
Pero solo después de que le recordé al departamento legal que yo fui quien presentó la solicitud provisional. Fue como rogar por un recibo después de haber pagado la cena de la empresa. Así que sí, sonreí cuando me dejaron fuera de otra presentación. Asentí cuando se olvidaron de incluirme en las llamadas con clientes. Interpreté mi papel. El ingeniero silencioso y sumiso. El que sabía dónde estaban enterrados los cadáveres, porque yo mismo había enterrado la mitad de ellos bajo capas de abstracción y registros de auditoría encriptados. Para el 5.º año, ya no esperaba un asiento en la mesa. Yo era la mesa. Simplemente, aún no lo sabían. Pero lo sabrían. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar un jueves. Víctor dio el discurso de aceptación. Agradeció al brillante equipo de desarrollo, como si fuéramos una masa indiferenciada de monos programadores, invocados a través de un bot de Slack. Yo no salí en la foto. Estaba en la sala de servidores, actualizando a mano el antiguo analizador de auditorías porque nuestro director de tecnología insistía en que todavía no necesitábamos marcos modernos. Ese viernes, organizaron la celebración en la azotea. Fue entonces cuando oí la risa. Después del incidente de la azotea, entré en modo silencioso. Se acabaron las lluvias de ideas en Slack. Se acabaron las sesiones de pizarra donde la gente de marketing jugaba al ping-pong cerca, como niños pequeños hiperactivos por beber agua con gas. Se acabaron las propuestas hipotéticas entregadas a gerentes que pegarían sus nombres encima y lo llamarían visión. Me convertí en papel tapiz corporativo. Todavía en la habitación, todavía zumbando silenciosamente en el fondo, pero nadie te nota, hasta que intentan quitarte y la pintura se desprende contigo. Ni siquiera se dieron cuenta de que me estaba retirando. Víctor dejó de ponerme en copia en las presentaciones para inversores. Perfecto. De todos modos, descargué cada una de ellas desde la unidad compartida. Rastreé cada revisión, cada diapositiva que se transformaba del motor de cumplimiento de Nathan a la visión de gobernanza de datos de Víctor. Las auditorías. Dejé de señalar riesgos menores. Dejé que se acumularan, como el moho bajo una pared de pladur. Nada legalmente procesable, solo lo suficiente para mostrar cuán dependiente era el sistema de alguien que realmente sabía lo que hacía. Comencé a exportar mis registros de desarrollo semanalmente, encriptados, y guardados en 2 unidades diferentes. Una física, y otra en una cuenta en la nube a nombre de mi compañero de cuarto de la universidad. Luego hice copias de seguridad de esas copias de seguridad. Etiquetadas de forma inocua. Viejas fotos familiares. Nadie estaba mirando. Nadie lo hace nunca hasta que es demasiado tarde. Mientras tanto, empecé a desaparecer del día a día. Me sacaron del equipo de presentación de Vertex y me pusieron en soporte técnico para futuras innovaciones. Traducción: el sótano de la irrelevancia. Sonreí, asentí, y acepté el cubículo sin ventanas como si fuera una propiedad en primera línea de playa. Y mientras ellos lanzaban nuevas funcionalidades de vanidad, contratos inteligentes 2.0, ética impulsada por IA, fuera lo que fuese que eso significara, yo ponía la casa en orden. Dependencias mapeadas. Registros de autoría catalogados. Correos electrónicos con el departamento legal sobre las reglas del premio, impresos y guardados. Incluso tenía la factura original del proveedor de certificación que procesó nuestra solicitud para el premio. Firmada por mí, con marca de tiempo. El título, arquitecto principal, justo ahí en la línea del concepto. Víctor estaba ocupado haciendo prensa. Nuestro director de tecnología estaba ocupado plagiando artículos de Medium. Yo estaba ocupado tejiendo la soga que no verían venir. Una tarde, mientras etiquetaba archivos en silencio, como un alegre bibliotecario forense, Ryan Wells golpeó la pared de mi cubículo. Ryan era una de las pocas personas decentes que quedaban. Amable, nervioso, competente. Uno de los desarrolladores junior a los que había mentorizado, cuando la mentoría todavía significaba algo por aquí. Miró a su alrededor como si estuviera a punto de revelarme secretos de estado. Oye, dijo. He oído en finanzas que se habla de reestructuración. ¿No lo has oído de mí? Parpadeé. Despidos. Él asintió. O reorganización.
Viene una gran presión de los inversores. Quieren hacerlo más eficiente. Dudo. No creo que tu nombre esté en la lista de despidos. No estoy preocupado, dije. Y no lo estaba. Cambió el peso de su cuerpo, claramente queriendo decir más. ¿Estás bien? O sea, ¿de verdad estás bien? Sonreí. Mejor de lo que crees. Luego me incliné y le pedí una sola cosa. Avísame cuando el equipo legal programe su revisión de los documentos del premio. Arrugó la frente. Para el acuerdo con los inversores. ¿Exacto? Ryan asintió lentamente. No preguntó por qué. Un hombre inteligente. Volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Como si no estuviera ya a medio camino de la puerta, con cada plano, cada firma y cada cláusula que olvidaron que yo había tocado, todo cuidadosamente doblado en mi arsenal invisible. A estas alturas, no se trataba de crédito o de vindicación. Se trataba de verlos darse cuenta, muy tarde, de cuánto de su imperio estaba construido sobre la espalda de alguien a quien trataban como una silla con opiniones. ¿Y la mejor parte? La silla se estaba preparando para retirarse a sí misma. Empezaron a llamarlo, el Grande. 520 millones de dólares. Suficiente para escalar a nivel mundial, renombrar la empresa y, finalmente, comprarle a Víctor esa tercera casa de vacaciones de la que tanto le gustaba presumir. Solo un pequeño y rústico chalet en Aspen. La energía en la oficina cambió de la noche a la mañana. El caos del espacio abierto se convirtió en un politiqueo de sonrisas de tiburón. De repente, todo el mundo tenía una opinión. Todo el mundo era un pensador estratégico. Y la máquina de café expreso recibió mantenimiento por primera vez en 2 años. Yo, por mi parte, fui degradado a un estatus de fantasma con estilo. Me enteré de las sesiones de estrategia finales por una invitación de calendario compartido en la que no estaba incluido. Aparentemente, estaban teniendo lugar en la sala de guerra de innovación, que no era más que la sala de conferencias de siempre con un proyector roto y una nueva capa de pintura de pizarra. Solo se permitía la entrada a la dirección y a los contribuyentes narrativos clave. Cuando pregunté, casualmente, si debería estar incluido, Víctor me despachó con una sonrisa. Te necesitamos centrado en tareas de estabilidad, Nathan. La arquitectura es de un nivel demasiado alto para inmersiones técnicas profundas. No te preocupes, definitivamente daremos crédito a tu trabajo de base. El trabajo de base, dijo. Como si hubiera puesto abono, y no escrito el marco que nos trajo hasta aquí. Asentí. Feliz de ayudar desde la barrera. Me hice tan pequeño que pensaron que había desaparecido. Pero yo estaba muy presente. Ryan me pasaba detalles. Las notas de las reuniones, las primeras versiones de las diapositivas, las fotos de la pizarra. Uno de los gerentes de producto subió accidentalmente un guión de demostración completo a la base de conocimientos internas sin restringir los permisos. Leí cada palabra. Estaban vendiendo mi arquitectura como si fuera una nueva colonia. Cumplimiento Vertex en el que puedes confiar. Víctor estaba en todas partes. Al frente de la presentación, al frente de la historia, al frente de la foto de grupo que se tomaron en la escalera de cristal. Yo no estaba en la foto. Yo era el código que se ejecutaba en silencio detrás de la cámara, el ascensor en el que subían sin notar los cables que lo sostenían. Llamaron al núcleo del sistema Vertex ML, fingiendo que era una especie de oráculo de aprendizaje automático invocado desde el éter. En realidad, eran 3 años de infierno de control de versiones, intérpretes de reglas personalizados y un compromiso que hice con el departamento legal sobre los activadores de protección de datos, que todavía me provoca urticaria. Lo exhibían como si hubiera llegado en un huevo de oro desde la frente de Víctor. Y, sin embargo, en cada presentación, cada hoja de ruta, cada brillante informe para inversores, pasaron por alto una cosa. El mecanismo de consentimiento para activadores de capital externo, vinculados a los orígenes de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque yo era el único que sabía que existía. Cuando nos presentamos al premio, ese que seguían exhibiendo como un cerdo premiado, yo había presionado para incluir una cláusula que vincularía cualquier uso comercial de los materiales de la solicitud a un reconocimiento formal por parte del arquitecto principal. Yo.
En ese momento, lo hice para mantener honesto al departamento legal. Nunca pensé que realmente la usaría. Hasta que los vi intentando sacar oro de mi silencio. Imprimí la última presentación, la leí durante el almuerzo en la sala de servidores vacía. La parte que me rompió fue la diapositiva del cronograma de visión y ejecución. Las iniciales de Víctor estaban junto a cada hito. Cada uno de ellos. Incluso la auditoría piloto, que falló 3 veces hasta que reescribí la lógica central en el aparcamiento de una cafetería, durante una tormenta de nieve. Pero no lloré. No grité. Sonreí. Porque sabía algo que ellos no sabían. Podían pintar las paredes como quisieran, renombrar la verdad, ensayar las mentiras, venderse como los héroes de un viaje que apenas sobrevivieron. Pero los cimientos, el código, la prueba. Eso todavía me pertenecía. Y cuando llegara el momento, dejaría que todo hablara. En voz alta. Legalmente. Y con el tipo de precisión que solo una persona del mundo de la tecnología podría convertir en un arma, después de 5 años de ser llamado, demasiado técnico. Me tomé un día personal, le dije a Recursos Humanos que necesitaba tiempo para mi bienestar mental, lo cual era un código para, voy a quitarle la anilla a esta granada sobre la que, idiotas, construyeron un trono. Me escabullí antes de que nadie pudiera meterme en otro hilo obligatorio de Slack sobre el diario de gratitud. Conduje 2 horas en silencio, con solo el zumbido de la calefacción y mi propio pulso como compañía. Directo al edificio beige del centro donde el Consejo Nacional de Excelencia en Software guardaba sus registros como reliquias en una tumba. Llevaba vaqueros y una sudadera con capucha. Sin acreditación, sin ninguna pista de la tormenta que estaba a punto de desatar. La mujer de la recepción apenas levantó la vista cuando pedí el archivo de la solicitud del premio de hacía 5 meses. ¿Nombre de la empresa? Vertex Dynamics Inc. Documento de identificación. Le entregué mi carnet de conducir y el código de acceso del consejo que yo mismo había registrado durante el periodo de solicitud. Tecleó algo, frunció el ceño, luego chasqueó la lengua y se levantó. 10 minutos después, regresó con una carpeta. ¿Pesar? Olía a tóner y a retribución kármica. Necesita una fotocopiadora. Solo 1 minuto. La abrí con el mismo cuidado que se reserva para las fotografías antiguas o los explosivos sin marcar. Estaba todo allí. Cada formulario, cada formalidad, cada justificación de por qué Vertex merecía el premio. Diagramas de arquitectura, resúmenes de conjuntos de pruebas, diagramas de flujo que había sudado a las 3 de la mañana entre parches de errores. Pero entonces, en la página 7, mi corazón latió a un ritmo diferente. Arquitecto principal, Nathan Cross. Claro como el día. No, miembro del equipo. No, colaborador principal. Arquitecto principal. Recordé la pelea que había tenido con el departamento legal para incluir esa línea. Cómo se quejaron del formato y del espacio. No cedí. A ellos no les importó lo suficiente como para insistir. Y ahora, esa línea era el cable de detonación. Pasé a la última sección. Divulgaciones de licencias y elegibilidad. Y ahí estaba. Una cláusula tan aburrida que ningún ejecutivo la lee jamás. Sección 7.2b, subsección 3. Cualquier futura inversión comercial, adquisición o integración que haga referencia explícita a este premio o dependa de la propiedad intelectual presentada en este documento, requerirá el consentimiento formal por escrito del arquitecto principal designado antes de su ejecución. Traducción: si querían usar mi trabajo para cerrar este acuerdo de $520 millones, necesitaban mi firma. No un gesto de aprobación de Víctor. No un gesto de aprobación del departamento legal. La mía. Sonreí. Hice 2 copias del archivo completo. Pagué el envío por correo certificado a 2 direcciones, una a mi apartamento y la otra a un apartado de correos que no había tocado en 3 años. En el viaje de vuelta, paré en un restaurante de carretera, pedí tortitas y vertí el sirope con la misma calma que imaginaba que tendría en un tribunal. De vuelta en mi apartamento, coloqué la carpeta sobre la mesa de la cocina como si fuera radiactiva. Me senté frente a ella, la estudié como un técnico de bombas.
Todos esos años que había malgastado pidiendo crédito. Ahora el crédito era irrelevante. Yo tenía los controles. Podían encantar a los inversores, pulir las presentaciones, fingir competencia en 5 fuentes diferentes, pero sin la firma, estaban vendiendo humo. La noche antes del acuerdo se sintió como el ensayo general de la boda de otra persona. Una fiesta que yo había planeado, pagado y decorado, solo para que me dijeran que estaría trabajando de aparcacoches en la parte de atrás. Reservaron el último piso de un asador en una azotea. Reservado para accionistas selectos y líderes estratégicos. Lo que era un código para todos a los que les gustaba el sonido de su propia voz. No me invitaron. Por supuesto. Ryan sí. Y Ryan, buen hombre que es, me llamó por FaceTime por accidente, mientras intentaba coger un palito de pan. Uy, dijo con una sonrisa cómplice. Uy, repetí, ya grabando la pantalla. Víctor estaba de nuevo en su salsa. Copa en mano, la camisa desabrochada un botón de más, como si pensara que eso lo hacía parecer un visionario en lugar de simplemente sudoroso. Había algunos inversores de capital riesgo presentes, riendo falsamente en sus whiskies. El director de tecnología asentía con tanta fuerza a cada palabra de Víctor que temí que se le rompiera el cuello. Víctor levantó su copa y todos se callaron. Solo quiero decir, comenzó, arrastrando las palabras, ahogado en su propia prepotencia, que esta empresa finalmente está a punto de cobrar. 5 años. Sangre, sudor, hizo una pausa para dar un efecto dramático, estrategia. Construimos esto de la nada. Rises. Brindis. Aplausos. De la nada, dijo de nuevo, más suavemente, como si estuviera dando el panegírico por su humildad. Terminé la grabación. La habitación en la que estaba sentado, mi apartamento, pequeño, silencioso, con una planta en la ventana, se sentía a un universo de distancia de ese asador y del olor a chuletón carísimo. No me sentí triste. Ni siquiera me sentí enfadado. Lo que sentía era quirúrgico. Abrí mi portátil, inicié sesión en el portal del premio usando mis credenciales, todavía válidas, todavía activas, y descargué el PDF de nuevo, solo para asegurarme. Luego abrí un nuevo correo electrónico y escribí con la calma lenta y firme de alguien que carga una sola bala. Asunto, verificación de cumplimiento, autorización de propiedad intelectual vinculada al premio. Para, legal@firma-inversora.com cc, yo@mi-correo.com cuerpo, en anticipación a la firma de mañana del acuerdo de la serie D, por favor, asegúrense de que todas las firmas requeridas vinculadas a los términos de la solicitud del premio anterior estén presentes y actualizadas. Específicamente, aquellas relativas al arquitecto principal designado, como se indica en la documentación del Premio del Consejo Nacional de Excelencia en Software para Vertex Dynamics Inc., hash de ID de la solicitud 143B. Por favor, consulten la sección 7.2b de los términos de elegibilidad de la licencia. Atentamente, Nathan Cross, arquitecto principal, marco de cumplimiento de Vertex. No puse nada en negrita. No expliqué. No pregunté. Simplemente dejé caer la cerilla en la leña y pulsé, enviar. Nadie en Vertex se dio cuenta. Ni marketing, ni el director de tecnología, ni Víctor. Ni siquiera Ryan, que 20 minutos después me envió un GIF de una botella de champán descorchándose con el texto, está pasando. Pero alguien sí se dio cuenta. 32 minutos después de enviar ese correo, recibí una confirmación de lectura. 12 minutos después de eso, un mensaje de seguimiento de una dirección que no reconocí. Gracias por la aclaración. Estamos revisando la documentación esta noche. GD, asesor legal. Eso fue todo. Sin signos de exclamación, sin emojis. Solo curiosidad profesional con un aroma de urgencia por debajo. Me recliné en mi silla y exhalé lentamente. Estaban leyendo la carpeta. Estaban viendo lo que yo veía. Estaban empezando a entender que este cohete de $520 millones no tenía llave de lanzamiento sin mí. La casa que yo construí, la que ellos saquearon, renombraron y empapelaron con recortes de prensa, tenía una escritura. Y llevaba mi nombre. Cerré mi portátil, me lavé los dientes, le di de comer al gato.
Mañana no se trataba de pedir estar en la sala. Mañana, yo era la sala. La sala de juntas parecía como si al dinero le hubieran crecido piernas y hubiera tomado asiento. Paredes de cristal, vista panorámica del horizonte, botellas de agua con y sin gas alineadas como soldados obedientes. Todos vestían de azul marino o gris, excepto Víctor, que apareció con una chaqueta color crema, como si creyera que protagonizaba una película biográfica sobre startups tecnológicas que nadie quería ver. Estaba en su mejor momento, sonriendo de oreja a oreja, lanzando chistes como si fueran sobres de azúcar, tratando la firma de un acuerdo de inversión de $520 millones como si fuera un viernes cualquiera. El director financiero asentía como un muñeco de esos que mueven la cabeza. El director de tecnología sonreía con suficiencia ante chistes que no tenían gracia. Uno de los asociados junior incluso trajo un fidget spinner. Zumbaba como una advertencia. Me senté en el extremo más alejado de la mesa. No como un invitado, ni como un colega. Simplemente estaba allí. Legalmente necesario, pero visualmente excluido. Mi silla ni siquiera hacía juego con las demás. Víctor nunca me miró. No me había mirado en semanas. El equipo de inversores llegó puntualmente. 3 trajes, un consejero general y un asociado más joven con las cejas permanentemente arqueadas en señal de sospecha. Se dieron la mano, intercambiaron tarjetas, y una conversación trivial flotó en el aire como una mota de polvo. La carpeta salió a los 10 minutos. Gruesa, con pestañas, demasiado pesada para ser ceremonial. El abogado, de unos 50 y tantos años, con cara de Harvard pero postura de Brooklyn, se aclaró la garganta. Estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos del acuerdo, dijo con calma, pasando a una pestaña cerca del final. Solo un último punto antes de firmar. Esto se refiere a la divulgación de la propiedad intelectual que rodea la arquitectura central de Vertex. La sonrisa de Víctor titubeó. Por supuesto, dijo. Todo en orden. Nuestro equipo lo construyó todo internamente. El abogado no sonrió. Esta solicitud de premio del Consejo Nacional de Excelencia en Software figura como un punto de valor clave en su narrativa de valoración. ¿Es eso correcto? Sí, dijo Víctor. Ese nos puso en el mapa. Excelente, respondió el abogado. Pasó a otra página. Hemos revisado las cláusulas de licencia. La documentación requiere una firma final del arquitecto principal designado para autorizar cualquier uso de la propiedad intelectual vinculado a la inversión. Silencio. Víctor parpadeó. Lo siento, ¿el qué? El arquitecto principal, repitió el abogado. Está en la sección 7.2b, consentimiento no transferible. Miró alrededor de la sala. Así que, solo necesitamos esa firma. Víctor se rió entre dientes. Claro. Quiero decir, probablemente nuestro director de tecnología o el líder de producto. El abogado inclinó la cabeza. No, figura por nombre. Giró la carpeta, con una sola página ampliada y resaltada. Arquitecto principal, Nathan Cross. La boca de Víctor se abrió, luego se cerró, y luego se abrió de nuevo, más lentamente esta vez, como un pez que intenta justificar un río contaminado. Espera, ¿qué? No me levanté. No me aclaré la garganta. No pedí permiso. Simplemente deslicé mi propia carpeta sobre la mesa pulida, como si no fuera más que un pedido de almuerzo casual. El abogado se giró hacia ella. La abrió. La escaneó. Luego levantó la vista. Directamente hacia mí. Y por primera vez desde que todo este circo comenzó, todas las miradas en esa sala de juntas de rascacielos se dirigieron hacia mí. Junté las manos sobre la mesa y le sostuve la mirada. Calma. Control. Sin presunción. No era regodeo. Era la gravedad reafirmándose. El abogado asintió una vez, y volvió a mirar a Víctor. No podemos proceder sin él. Se podía oír el silencio instalarse como el polvo. De ese que no se mueve. De ese que sabe que no es bienvenido, pero te desafía a barrerlo. El abogado de los inversores dejó su bolígrafo sobre la mesa.
No lo tiró, no lo lanzó. Lo dejó con una contundencia que solo los abogados multimillonarios saben manejar. Un sonido suave, pero que resonó en esa sala de juntas de cristal y acero como un disparo. No podemos seguir adelante, dijo en voz baja, con los ojos todavía fijos en mí, hasta que el señor Cross firme. No lo dijo de forma dramática. Lo dijo como un hecho. Como la gravedad. La sección 7.2b requiere su consentimiento. No es transferible, sin excepciones. El inversor junior dejó de mirar su teléfono. El director financiero tragó saliva como si se hubiera tragado una grapadora. Los labios del director de tecnología se separaron ligeramente como si intentara invocar una palabra, y luego se cerraron de nuevo cuando se dio cuenta de que no tenía ninguna. Solo un quejido atrapado en un traje. Víctor parecía un hombre que intentaba recordar si se había dejado el horno encendido hacía 3 años. Pálido, en blanco, con los dedos crispados alrededor de un bolígrafo que no se había ganado. Pero él es. Gesticuló en mi dirección sin terminar la frase. Quiero decir, Nathan no forma parte del equipo ejecutivo. Ni siquiera está en el calendario de firmas. El abogado no se inmutó. Su documentación dice lo contrario. Su solicitud dice lo contrario. Su presentación dice lo contrario. Luego levantó una pestaña, la sostuvo en alto. Diapositiva 12 para inversores, arquitectura de IA galardonada. Cita directa, el motor de nuestra innovación. Esa arquitectura está legalmente vinculada a su nombre. Sin su autorización, el premio deja de ser elegible. La valoración se convierte en una declaración errónea. El acuerdo, por consiguiente, se convierte en una tergiversación. Hizo una pausa, dejó que todo se asentara. Así que, de nuevo, no podemos proceder. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No me apresuré. No tartamudeé. Dejé que se sentaran en el desastre que habían creado. Egos delgados como el papel, ahora empapados en pánico. Víctor abrió la boca para hablar. Levanté la mano. No un gesto dramático, solo una pequeña interrupción quirúrgica. Suficiente para cortarle a mitad de frase sin decir una palabra. Podemos hablar de los términos, dije, con voz uniforme, deliberada, pero no con él. Mis ojos no se apartaron del abogado de los inversores. Si este acuerdo va a seguir adelante, necesita manos limpias y un liderazgo limpio. Se podía sentir la tensión retorcerse por la sala. Incluso el fidget spinner se detuvo. El abogado hizo un medio asentimiento, leyendo entre líneas que solo gente como nosotros estaba entrenada para ver. El poder había cambiado de manos. El eje se había inclinado. Víctor ya no era el sol. Solo una cerilla gastada buscando otra caja contra la que raspar. Creo, dijo el abogado, volviéndose lentamente hacia su equipo, que puede que necesitemos reunirnos por separado. Solo para aclarar las autorizaciones y la estructura. Posiblemente el personal. Traducción, sáquenlo de aquí o este trato se muere. Víctor miró a su alrededor buscando rescate. Del director de tecnología, que de repente encontró su propia corbata fascinante. Del director financiero, que se había vuelto translúcido. Del asociado junior, que miraba su café como si contuviera la respuesta. Pero todos lo sabían. La sala ya no giraba en torno a él. Giraba en torno a mí. No porque hubiera gritado, no porque hubiera rogado, sino porque construí lo que ellos dieron por sentado. Y ahora yo tenía el recibo. El bolígrafo que intentaron pasarle a Víctor nunca le llegó. Flotó en el aire, esperándome. Víctor intentó recuperarse, pero el aire ya se había vuelto en su contra. Empezó a divagar, una jerga legal a medio formar mezclada con palabras de moda de sala de juntas, como si pudiera salir de un juramento de sangre a base de piruetas verbales. Quizás haya una forma de enmendar los documentos, ofreció, con la voz aguda y delgada. Como una declaración suplementaria o algo así, algún tipo de autorización posterior a la firma. El abogado de los inversores ni siquiera levantó la vista de su carpeta. Eso, dijo rotundamente, anula la elegibilidad del premio, lo que alteraría materialmente su valoración, lo que haría descarrilar este acuerdo.
Era el equivalente corporativo a una guillotina. Sin drama, solo una caída limpia. Víctor se dejó caer de nuevo en su silla, ahora en silencio. No más brindis, no más sonrisas. Solo un hombre dándose cuenta de que la empresa que creía liderar estaba construida sobre un andamio que nunca entendió. Al otro lado de la mesa, la inversora principal finalmente habló. Su voz era tranquila, precisa, como la de un cirujano preparándose para una incisión necesaria. Bueno, entonces, dijo, volviéndose hacia su equipo legal, necesitaremos revisar la estructura de la Junta de inmediato. Este acuerdo no avanza con inestabilidad interna. Traducción, Víctor estaba acabado. Una formalidad envuelta en una jugada de poder. Me miró. Señor Cross, se unirá a nosotros en el Consejo de Supervisión. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para que Víctor lo oyera resonar. Sí, dije. Pero mis condiciones no son negociables. Ella asintió. Uno de los abogados sacó una hoja de papel nueva. Un anexo. Estructura de supervisión revisada, con efecto inmediato. Renuncia del director ejecutivo aceptada. Su nombre estaba tachado con una finalidad quirúrgica. El bolígrafo se deslizó sobre la mesa hacia mí. Leí cada palabra. Siempre lo hago. Luego firmé. Lentamente, con precisión, como si estuviera poniendo el punto final a una frase que él nunca aprendió a leer. El aire en la sala cambió. No de forma ruidosa, ni triunfante, simplemente diferente. Como cuando pasa una tormenta y todo está más claro gracias a ella. Los abogados comenzaron a recoger sus materiales. El director financiero exhaló por primera vez en 20 minutos. Los nuevos miembros del Consejo de Supervisión comenzaron a presentarse, pero solo escuché a medias. Mi atención estaba en el hombre que se encogía en su asiento frente a mí. Viendo cómo todo lo que había construido sobre mentiras y mérito prestado se desmoronaba, una página silenciosa a la vez. Me levanté, deslicé el anexo firmado de nuevo al centro de la mesa y me metí la carpeta bajo el brazo. Al girarme para irme, me detuve. Solo por un momento. Crucé la mirada con Víctor. Parecía hueco, como si alguien le hubiera vaciado el legado con una cuchara de sopa. Y entonces lo dije. Suave. Claro. Sin veneno. Solo la verdad. 5 años en la oscuridad, Víctor. Solo quería que pensaras que yo lo estaba. Luego salí. Sin portazos, sin aplausos. Solo el sonido de mis zapatos resonando en un suelo que, por fin, repetía mi nombre.